Buenos días, amada familia. Me da muchísimo gusto hoy en esta mañana estar con cada uno de ustedes. Hoy en este día estamos llegando al final de la semana. Esta semana del mes de junio, ¿verdad? En el que, bueno, estamos, algunos de nosotros podemos estar en casita. Me encanta porque algunos de ustedes de repente me dicen que están haciendo ejercicio o están desayunando. Tienen diferentes momentos para poder hacer su devocional o para poder escuchar la palabra de Dios. Hemos estado hablando de los obstáculos, algunas barreras o algunos muros que no nos permiten el poder tener una plena relación con Dios, o que simple y sencillamente tampoco no nos están permitiendo aprender a escuchar la voz de Dios. Hemos hablado del pecado, hemos hablado de muchas cosas, y el día de ayer hablamos de la falta de conocimiento. La Biblia nos dice que los pueblos perecen por falta de conocimiento. O sea, se pierden porque no conocen la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos trae dirección, nos trae libertad, nos trae seguridad, pero sobre todo nos trae salvación. Y cuando estábamos hablando ayer de la falta del conocimiento, vino otra palabra que a veces también no nos permite el poder creer. Y no es la falta de conocimiento, aunque es muy diferente. O sea, esta es la incredulidad. Porque la incredulidad no está sustentada por el conocimiento. Me fui a la definición para que podamos entender un poquito qué es incredulidad. Y dice que es la imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado, aunque esté aceptado o consensuado por la mayoría de las demás personas. O sea, es una falta de aceptar una verdad. Incluso tú puedes saber que es una verdad, pero la incredulidad no te permite. ¿Por qué hay incredulidad en nuestra vida? Yo quiero que me acompañe al libro de Mateo. Vamos a Mateo, al capítulo 13, en el versículo 53. Vamos a Mateo 13, 53 y vamos a leer esta parte. Vemos a Jesús en su ministerio, cómo estaba predicando en toda Galilea, y cómo en cada lugar a donde él se presentaba se encontraba con diferentes reacciones de las personas a las cuales les llevaba la palabra. Eran reacciones diferentes por diferentes circunstancias, pero aquí hay una reacción de incredulidad a lo que él decía, aunque le conocían. Fíjese, es muy interesante porque aquí conocían a Jesús, pero el conocerle impidió que la gente creyera. Qué fuerte. Y vamos a la palabra. Dice: cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región, versículo 54, regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en las sinagogas, todos quedaron asombrados y decían: ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. ¿No es más que el hijo del carpintero? Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Es muy importante aquí que ellos reconocían su sabiduría y reconocían el poder para hacer milagros. ¿Qué les faltaba para no creer? Se ha encontrado con personas que tú dices: ¿han visto milagros? ¿Han visto el poder de cambio de Dios en su familia? ¿Han visto sanidades? ¿Han visto tantas cosas? Y aún se reniegan a creer. ¿Hay incredulidad en su vida? Qué interesante, porque la gente reconocía que había sabiduría en él y que había poder para hacer milagros. Pero ellos decían: es que él es hermano de Santiago, de José, de Simón y de Judas. Y luego en el 50 dice: todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas estas cosas? Era la pregunta. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él simple y sencillamente porque había sabiduría y veían milagros en su vida. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí, dice,
habido la incredulidad, debido a la incredulidad de ellos. En otras versiones, quiero leerle, vamos a pasar a otras versiones. Versión 60, Reina Valera, dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En la versión Internet 9 EIR dice: y por toda la incredulidad de ellos no hizo allí muchos milagros, pocos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad. La incredulidad es una barrera que no nos permite recibir lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Aquí vemos cómo se nos dice que Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret debido a la incredulidad. Le quiero decir algo: si no creemos que Jesús habla o que personalmente podemos escucharlo, la cosecha de escuchar la voz de Dios en nuestra vida será completamente bloqueada, limitada, cancelada o cauterizada. Hay mucha incredulidad hoy en nuestra sociedad. Es tan interesante porque la gente puede creer más en una mentira de una persona que en una verdad de un Dios altísimo. Es tan interesante cómo las personas pueden creer más en anécdotas, ¿verdad? En historias, en fábulas, que puedan creer en la verdad establecida y escrita en su palabra. Pero este es tristemente lo que estamos viviendo. Muchas personas también tienen incredulidad por el testimonio falso de otras personas. Aquí vemos que era por el conocimiento de Jesús. O sea, ¡ay! Jesús, el chamaco, el carpintero. Recuerdo que una ocasión llegó una persona a la congregación y al final se acercó a mí y me dijo: ¿no me conoces? Y yo la verdad no la recordaba. Y me dijo, era una mujer, y me dijo: ¿no te acuerdas? ¿No te dice algo? Y me dio su nombre y dije: sí, recordé que era una compañera del kinder y de la primaria. Y ella me dijo algo: no lo puedo creer. Le dije: ¿qué no puedes creer? Que seas pastor. O sea, a veces el conocimiento de nosotros... Ahora, me conoció cuando era niño y cuando iba a la primaria. Y le quiero confesar mi pecado, era demasiado travieso. Y yo creo que esos argumentos a ella, ¿verdad?, le bloquearon en el momento en que yo prediqué para no creer lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Dios nos está hablando hoy como nunca antes. A veces el testimonio, a veces nuestra conducta no nos permiten que otros conozcan. O a veces también la decepción de pensar de que alguna vez pedí algo y no se me escuchó. O alguna vez, tal vez nuestra vida pasada, nuestras heridas no nos permiten creer y nos hacen incrédulos. O también, a veces nos hacen ser incrédulos una falsa interpretación de la palabra. Hay muchas maneras por las cuales no creemos. Sin embargo, yo quiero decirle hoy en esta mañana, usted y yo, cuando leemos, cuando conocemos y cuando nos metemos, nuestra fe va a venir a un conocimiento de la verdad, y esta, dice la palabra de Dios, que viene a través del oír y el oír la palabra. Cuando nosotros estamos en un estado de incredulidad, yo lo único que le voy a decir: escuche, lea, porque tarde o temprano Dios hará su obra en usted. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente fin de semana. Recuerde, el día de mañana, domingo, lo esperamos en nuestras 4 reuniones. Si usted es de otro lugar, puede conectarse a través de nuestras plataformas. Bendiciones.